buenas, mi nombre es Luis Fernando Molina y bienvenidos un día más a mi canal de seguridad electrónica y algo más. En este vídeo vamos a explicar cuáles son los atributos de zona y cómo se configuran en una central DSC. Pero primero nos tenemos que preguntar, ¿qué son los atributos de zonas? Hay muchas personas que se confunden definición de zonas con atributos de zonas, pero no son lo mismo. La definición de zonas es qué tipo de zona va a ser, es decir, si es instantánea, retardada, 24 horas. Y los atributos de zonas es en cada zona que está ya definida como retardada y demás, queremos darle unas ciertas características. Por ejemplo, que sea que cuando haya un evento de alarma, que suene la sirena, que no suene, que el alarma tarde en transmitir el alarma tantos segundos. Es, digamos, las características a esa definición de alarmas que anteriormente ya hemos predefinido. Vamos a enumerar por número de opción los tipos de atributos que hay. Os recuerdo que en la página 36 del manual, como veréis en pantalla, aquí, digamos, explican más o menos cómo son los atributos, qué características tienen y para qué se activan, si se activa esa opción o se desactiva, qué opción tiene, digamos, de característica esa zona, es decir, qué atributo le damos a esa zona. Por ejemplo, si queremos que sea inalámbrica o queremos que sea cableada, por ejemplo, eso es un atributo de zona. Ah, y una cosa más, dependiendo de la definición de zona, es decir, si está retardado o no más, veremos, como vienen de fábrica, si el atributo está activado o desactivado. Atributo 1. Zona audible o silenciosa. Atributo 2. Fijo o pulsado. Atributo 3. Sonido de la puerta o no. Atributo 4. Inhibición o no. Atributo 5. Forzado o no. Atributo 6. Impulso o no. Atributo 7. Retardo de transmisión o no. Atributo 8. Zona inalámbrica o no. Atributo 9. Cruce de zona o no. Atributo 14. Circuitos NC. Configuración. Atributo 15. SEOL. Resistencia final de línea simple. Configuración. Atributo 16. DEOL. Resistencia final de línea doble. Configuración. Atributo 1. Zona audible o silenciosa. La zona audible o silenciosa es cuando, si se pone audible, es si salta la alarma o se produce un evento de alarma, la sirena sonará. Y si se pone silenciosa, es que salta la alarma, pero no suena la sirena. Esto normalmente se ponen, por ejemplo, para que a lo mejor el ladrón no se dé cuenta que ha saltado la alarma. Hay gente que quiere que suene la sirena para que se ponga nervioso el ladrón y se vaya. Pero hay otras cosas que, por ejemplo, en una oficina pongamos que hay un sensor en una caja fuerte. Pues quieren que salte la alarma, pero que no se dé cuenta el ladrón que está abriendo la caja fuerte, pero que ha saltado la alarma, para que, digamos, se le pueda coger más rápidamente. Así que es diferente los atributos como ustedes le quieran poner. Bueno, aquí tenemos la central, teclado, sirena y batería. Vamos a hacer la programación de las características de los atributos de la zona 1. Para eso vamos a entrar en programación. Estamos en programación, asterisco 8 y el código de instalador de fábrica 45. Vamos a la sección 101, que sean los atributos de la zona 1. Aquí vemos que está puesto el 1, es decir, que la zona sería audible. Si lo quitamos, no sonaría la central. Perdón, no sonaría la sirena. Vamos a hacer la prueba. Lo dejamos puesto, salimos de la programación, conectamos la alarma. Ahora esto como está así, para que se vea más o menos. Vale, ya estaría conectada. Voy a tapar la sirena porque esto va a sonar. ¿Vale? Vemos que está sonando la sirena. Desconectamos.
Ahora nos vamos otra vez a la programación y vamos a deshabilitarlo. Asterisco 8, 4 5 y 101. Y ahora la 1 la vamos a deshabilitar. Y ahora vamos a probar nuevamente. Vale, ya estaría conectado. Ahora hago un corte en la zona 1 para que se produzca alarma. Y vemos alarma de zona 1, pero la sirena no suena, con lo cual este es el atributo 1. Vamos a contar. Vale. Y dice, hubo alarmas. Y estaría otra vez, nuevamente, operativo. Atributo 2. Fijo o pulsado. Cuando la zona está configurada como fija, ¿qué significa? Significa que cuando se produzca una alarma, la sirena sonará como cuando suena un detector. Cuando detecta un detector, suena la sirena. Pero si la ponemos como pulsada, ¿qué significa? Que la sirena sonará como cuando salta un detector de incendio, que normalmente a lo mejor ustedes no lo saben, pero cuando suelta un detector de incendio suena diferente la sirena a cuando suena un detector de, digamos, de movimiento o un contacto magnético y demás. Esto normalmente es cuando se pone 24 horas calor o está configurado como si fuese un detector de incendio. Ahí sí se puede poner que suene de una forma o de otra. Es decir, que la sirena es la misma, pero va a sonar diferente. Hay mucha gente que dice, vale, yo quiero que todos los sensores suenen igual, pero que si salta este sensor suene de forma diferente para yo escucharlo y sé que está en ese lugar. Con lo cual, también se puede hacer esta opción, es decir, este atributo también se le puede poner o no a la zona que ustedes quieran. Ahora vamos al atributo 2, que sería fijo o pulsado. Ahí mismo vamos a comprobar, entramos en programación, en la zona 1, en los atributos de la zona 1, que sería el 101, y aquí vemos que la zona 2 está activada, es decir, que sería como normalmente sonaría la sirena. Vamos a salir y vamos a producir una alarma. Vamos a conectar la alarma. Y vamos a escuchar cómo se oiría la sirena. Ya estaría conectada. Voy a tapar porque esto va a sonar bastante. O el corto. Y vemos que sonaría como normalmente suena la sirena. Vale. Ahora vamos a entrar en programación. Y ahora otra vez a la sección 101, que es la zona 1, los atributos de la zona 1. Ahora deshabilitamos. Y damos aquí a almohadilla o numeral para salir. Y ahora vamos a probar, otra vez vamos a conectar la alarma. Vale, ya estaría conectada. Voy a tapar porque suena bastante la sirena y vamos a escuchar que va a sonar, el sonido cuando se produce incendio, que es diferente al normal. Escucha que se escucha, suena diferente, no era como el otro, es como si incendio, ¿vale? Desconectamos. Y hemos visto cómo suena de distinta forma según lo pongamos. Atributo 3. Sonido de la puerta o no. Sonido de puerta o no. Esto es igual que más o menos como el chime, es decir, que la zona cuando se abra el detector o detecte el detector un sensor de movimiento o un contacto magnético o lo que sea, pues sonará el teclado. Y si no está configurado, pues no sonará. Normalmente esto viene por defecto de fábrica, no viene activado, porque eso es ya específicamente que la persona quiera que suene el teclado o no cuando se abre un detector o no. Atributo 4. Inhibición o no. Atributo de inhibición o no. ¿Qué significa esto? Si está activada, significa que la zona la pueden anular. Pero si no está configurada, significa que
no la pueden anular. Es decir, imagínense que en su casa empieza a fallar una zona. Pues normalmente es anular la zona, conectar la alarma y te vas. Y después ya cuando ya tengas más tiempo, revisa la zona a ver cuál es el problema. Pero si no está puesto, pues no te va a dejar conectar la alarma. Bueno, no es que no te deje conectar la alarma, digamos que no van a ustedes poder anular esa zona para poder conectar la alarma si está configurada de que todas las zonas tienen que estar cerradas para poder conectar la alarma. También hay otro tipo de armados, con lo cual, a lo mejor habiendo zonas abiertas, puede conectar la alarma. Con lo cual, hay que saber, esto es importante, porque hay que saber que se puedan anular las zonas. Vamos a hacer con el tema de la inhibición. Entramos otra vez en programación y nos vamos a parámetro, a sección 101, que es para programar los atributos de la zona 1. Aquí vemos el 4, ahí mismo está activado, es decir, se podría anular. Si lo quitamos, no se podría anular la zona. Vamos a dejarla aquí y vamos a comprobar si se puede anular o no. Aquí tenemos. Entonces vamos a anular la zona. Dejaré también una tarjeta para que vean cómo se anula, pero vamos a ver rápidamente. Asterisco 1, la zona 1 y ahora mismo bypass, esta varía bypassada, con lo cual damos aquí al numeral para quitarlo, al asterisco, pero normalmente se quedaría así. Así que vamos al numeral o almohadilla. Y ahora mismo estaría anulada. Si yo hago aquí corto, vemos que sigue estando de color verde, es decir, está bypassada. Y ahora, para volver otra vez a como estaba, almohadilla 1, 0, 1 y lo quitamos. Cuando está la B, está bypassada, y cuando está quitado, vale. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que si yo, por ejemplo, vamos a entrar otra vez en los atributos, asterisco 8, 4 5 y 101. Y ahora quitamos el 4, la opción 4. Salimos. Ahora vamos a intentar anular la zona 1. Asterisco 1, 0, 1. ¿Han escuchado que no, cuando pita que no me deja? Otra vez, vamos a intentar otra vez. Asterisco 1, 0, 1 y no me deja, con lo cual esa es la opción para que se pueda inhibir, es decir, anular la zona o no se pueda anular. Atributo 5. ¿Forzado o no? El atributo de forzado o no. Esto es lo que he dicho anteriormente, que si la zona está puesta como forzada, es decir, ustedes se van, conectan la alarma y aunque haya zonas abiertas, pueden conectar la alarma. Pero si no está activado, ¿qué significa? Que todas las zonas tienen que estar cerradas para poder conectar la alarma. Si hay alguna zona abierta, la alarma no la podrán ustedes conectar. Ahora vamos al atributo de forzado o no, es decir, que aunque esté alguna zona abierta se puede conectar la alarma o no. Ahora mismo entramos en programación 101, que es la zona 1, y vemos que el 5 está quitado, es decir, se podía conectar la alarma aunque estuviese la zona abierta. Vamos a ver. No, perdón. Ahora mismo, si no está la zona abierta, no se podía conectar. Vamos a salir. Vamos a abrir una zona, la zona 1, por ejemplo. Aquí vemos que no está ok y voy a intentar conectar la alarma. Sistema falló alarma, es decir, no está puesto forzado. Ahora vamos a entrar otra vez en programación. Asterisco 8 y ahora la opción 5 la vamos a habilitar. Salimos y ahora vamos, nos pone esto que de color verde, ok, es decir, aunque la zona esté abierta, nos va a permitir conectar la alarma. Ustedes pueden ver. Ya está a conectar la alarma, aunque estuviese la zona abierta, es decir, que está puesto en forzado. Desconectamos y vamos al siguiente atributo. Atributo 6. ¿Impulso o no? El atributo de impulso o no. Esto, la verdad es que esto no lo conoce muy poca gente.
La característica de este atributo es, por ejemplo, imagínense que tienen una zona que salta mucho, ¿vale? No sabemos por qué salta mucho. Y la alarma está conectada a una central receptora de alarmas o una central de monitoreo, según el país se llama de una forma o de otra forma. Nosotros decimos, mira, que yo quiero que al tercer salto de alarma, que ya no transmite más la alarma, que ya no transmita esa zona, precisamente. Yo digo, mira, que esta noche, bueno, si en la noche anterior me está saltando mucho, venga, voy a configurarlo para que he hecho un cambio en la zona, vamos a ver si salto o no. Voy a poner que al tercer salto de alarma, si se produce un cuarto, que ya no hace falta que transmita a la central de monitoreo, central de alarma. ¿Por qué? Pues ya sabemos que ya la han mandado anteriormente y sabemos que está fallando. Con lo cual, esto muchas veces, algunas veces los técnicos lo ponemos para cuando hacemos algún cambio, para saber si va a saltar o no va a saltar y sin dejar de proteger, digamos, el sistema. Atributo 7. Retardo de transmisión o no. Retardo de transmisión o no. ¿Este atributo qué es? Como ya lo dice propiamente, lo que hace es que en vez de, cuando se produzca una alarma, mandar la alarma automáticamente al momento, se puede configurar en la sección 377, poner el tiempo que queramos, que cuando salte la alarma, que tarde un poquitín en transmitir el evento a la central receptora de alarmas o a la central de monitoreo. Esto se hace en ciertos clientes que lo quieren específicamente para que no se mande a la policía tan rápidamente o quieran saber. La verdad es que normalmente esto no se pone porque lo importante de una alarma es que si salta la alarma, al momento lo transmita. Por eso esta opción está en casi todas las alarmas, pero digamos que no se toca casi nunca. Atributo 8. Zona inalámbrica o no. Zona inalámbrica o no. Esto ya se sobreentiende. Queremos que esta zona sea inalámbrica o vía radio o la zona sea cableada. Normalmente por defecto viene que son todas cableadas y cuando queremos que esta zona, una cierta zona sea inalámbrica, lo ponemos aquí para que después podamos configurar por el número de serie del sensor esa zona inalámbrica. El atributo para que sea la zona inalámbrica o no. Asterisco 8, 5, 5, 5, 4 5. Vamos a la sección 101, que es de la zona 1, y la 8 es para si queremos que la zona 1 sea inalámbrica o vía radio. Y si lo quitamos, significa que la central la toma como si es cableada. Aquí sería 8, pongamos que es vía radio y programaríamos la zona como vía radio. Y si la quitamos, cableada. Atributo 9. Cruce de zona o no. Cruce de zona o no. Este atributo, la verdad es que yo lo he puesto, si lo he puesto 2 veces en la vida, lo he puesto mucho. Esto, digamos, imagínense, lo voy a poner un ejemplo para que lo entiendan. Imagínense una oficina que tiene un pasillo común y dos oficinas. Cada oficina es una partición o un área. Pero hay un sensor en el pasillo y un sensor en cada despacho. Esta zona sería una zona de cruce, es decir, que se podría activar las dos particiones. Es decir, si hay que conectar, digamos que tiene que tener las dos particiones conectadas para que se conecte el de aquí. Es decir, hay solamente un teclado. Se van y dice, yo quiero conectar mi partición. ¿Vale? La conectan. Y ahora, la otra persona que se va dice, quiero conectar ya todo. Si está esta partición conectada y esto ya se puede conectar, si no, no. A ver, esto es una cosa que se pone muy poco. Esto la verdad es que no son cosas específicas que piden a lo mejor un cliente, pero que no, esto ya le digo yo que no se ponen apenas. Atributo 14. Circuito NC configuración. Circuito normalmente cerrado. Este atributo es de que si lo activamos, la zona, digamos, será como tomada como normalmente cerrado, que es lo normal. Si está hecho un cambio, lo tomará, normalmente lo toma por efecto como está en la opción 13, perdón, en la sección 13, como está configurado, pero normalmente los sensores normalmente cerrados. Así que no se complica la vida, que esto el 99% no se cambia. Atributo 15. SEOL.
Resistencia final de línea simple. Configuración. El atributo SEOL o resistencia de final de línea simple. ¿Esto qué significa? Si está activada este atributo, significa que la zona irá con una resistencia, es decir, resistencia de final de línea. Y si lo dejamos como viene por defecto, pues ya hemos dicho que cuando hay una definición de zona, retardada, instantánea y demás, ya vienen unos parámetros predefinidos. Con lo cual, lo que venga en la sección 13 es lo que tomará digamos, este atributo si no se quiere cambiar. Si pues, se pone inactivo, si se pone activo, pues se tomará así. Pues hay muchas veces que a lo mejor dice, pues yo creo que esta zona tenga solamente una resistencia y yo creo que esta otra tenga doble resistencia. Es para eso, pero normalmente ya las centrales se ponen todas con doble resistencia, pero cual esta opción muchas veces ya no se toma en cuenta. Atributo 16. DEOL. Resistencias de final de línea dobles. Configuración. El atributo DEOL, resistencia de final de línea doble, esto es lo que ya habitualmente se pone en todos los sensores, que tenga reconocimiento de zona y reconocimiento de sabotaje. Esto normalmente viene predefinido, como lo que venga en la sección 13 es lo que tomará esta zona. Con lo cual ya la mayoría, o digamos el 99% de los técnicos, tendríamos que poner siempre doble resistencia. Cuando son centrales de grado 2, cuando son, ya sabemos, centrales de grado 3, tienen que tener la triple resistencia para el tema de reconocimiento de zona, reconocimiento de sabotaje y reconocimiento de enmascaramiento, pero digamos en la parte residencial, que son los de grado 2, no hace falta. Hay que poner una resistencia para el reconocimiento de zona y otra resistencia para el reconocimiento de sabotaje, pero ya lo que venga predefinido en la sección 13 es lo que va a tomar este atributo. Bueno, y ahora por ejemplo, vamos a entrar en programación y aquí vemos la sección 101, la zona 1, que tenemos de la 1 a la 8. Ahora, queremos programar los atributos de la zona 9 en adelante. ¿Cómo lo hacemos? Pues pulsamos el 9 y vemos que se cambiaría. Es decir, ya estaríamos en el 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. En este caso, a ver si pongamos el 1 sería la zona, el atributo 9, el 2 el 10 y demás. Esto normalmente no se va a tocar porque a no ser que lo quieran cambiar específicamente, pero normalmente esto que viene de fábrica no se cambia. Vamos aquí a asterisco, digo almohadilla numeral y salimos de programación. Aquí termina este tutorial. Sé que este vídeo a lo mejor ha podido ser un poquitín largo, un poquitín lento a lo mejor, pero digamos este vídeo lo he hecho para que las personas sepan qué tipos de atributos se le pueden poner en las zonas. Normalmente nunca se toca, lo que más a lo mejor se toca es que sean o inalámbricas o cableadas, pero lo demás normalmente se deja como está. Pero tienen que saber que hay estas posibilidades, pues si alguna vez a un cliente o incluso una propia alarma de una persona lo quiere cambiar el atributo, pues lo puede hacer. Bueno, y ya, no os aburro más, pero suscribiros y dar a la campanita. En la descripción os dejaré un link a mi web en el cual os podéis descargar manuales, software y freeware, como siempre digo. Normalmente siempre lo voy actualizando poquito a poquito, manuales, freeware, software, según van saliendo. Y ya sabéis, dudas o preguntas, por favor, dejadlas en los comentarios, para que yo si puedo, la respondo. Si no puedo, ya sabemos que cualquier persona, cualquier otro técnico que sepa la respuesta, que la responda y así os servirá para muchas otras personas y sobre todo, sed felices.